que es una clase que realmente voy a tocar los puntos más importantes que se relacionan con la cirugía, debido a que es un tema bastante extenso. En los libros de texto aparece como un capítulo y hay libros exclusivamente dedicados solo a este aspecto de lo que es líquidos y electrolitos. Por lo tanto, necesitaríamos para revisar esto del tema aproximadamente tal vez unos 15 días para poder aprender de todo esto. Pero lo más básico y lo más fundamental lo tienen ustedes en el libro texto de Schwartz, 11 edición, donde ya viene los nuevos, pues las nuevas soluciones que se utilizan para con los pacientes, que es prácticamente lo que se hace en los hospitales nacionales y privados de toda la República de Guatemala. Así que no tengan pena, lo que digamos, lo que hay que aprender hoy es los fundamentos de eso, de los líquidos, y poder ustedes utilizarlos fácilmente ya digamos, en la práctica. Lo que hoy van a aprender les va a servir mucho y se traduce, literalmente se traduce en dinero, doctores, porque cuando ustedes saben manejar soluciones, ustedes van a recetar soluciones, van a prescribir soluciones, van a dar órdenes de administración de soluciones y ustedes tienen que seguir ciertos lineamientos y ciertos principios que son los que vamos a ver el día de hoy. Por supuesto que esto son principios nada más del manejo de líquidos y electrolitos y ustedes lo van a ir perfeccionando cada vez más en los años subsiguientes, cuando ustedes pasen en medicina interna, cuando ustedes pasen en pediatría, obstetricia, van a aprender las particularidades de estos grandes campos de la medicina, donde ya, digamos, se tienen que hacer cálculos pues más estrictos para la administración de líquidos. El cirujano conoce mucho de líquidos, puesto que cuando maneja trauma, por ejemplo, tiene que saber qué sueros, qué soluciones se administran en cada una de las circunstancias. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan utilizar bien cada una de las soluciones. Los principios son básicamente los mismos, pero se va a profundizar el estudio, como les digo, más adelante. Esto quiere decir que nosotros hoy vamos a empezar entonces haciendo digamos, una revisión, un recordatorio de algunos principios básicos para ustedes y vamos a dar inicio con unas diapositivas muy importantes que les traje yo ahora. Extraídas de un montón de lugares, información y datos de muchos lugares, pero que se convierten en algo sumamente práctico, doctores. De tal manera que va a ser importante que ustedes lo manejen y va a representar ya conocimiento literalmente para toda la vida. No es un conocimiento, digamos así, un conocimiento sencillo, o sea, un conocimiento para el ratito, para ganarme el examen a mí. Eso es lo de menos, doctores, porque este es conocimiento que ustedes tienen que adquirir para el ejercicio de la profesión. Así sea cirugía o no cirugía. Es decir, muchos de ustedes se van a volver internistas, radiólogos, pediatras, entonces van a tener que tener, digamos, ciertos principios que son los que vamos a ver en el día de hoy. ¿Ven ustedes estas diapositivas, doctores? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a recordar algo de segundo medicina porque necesitamos que recuerden ustedes esto de segundo medicina para que entiendan por qué el cirujano da ciertas indicaciones en el uso de determinadas soluciones. Recordemos esto, lo voy a pasar un poquito rápido. Solo si me permiten voy a regresar un instante
Vamos a empezar a grabar para los que no les gusta ahorita o que no han podido. Ahí estamos. Entonces, doctores, vamos a ver un poquito de la anatomía de los líquidos del cuerpo humano. Sabemos que el cuerpo humano tiene un 50 hasta un 70 de su peso es agua, con una variación más o menos de un 15%. Los que son gorditos tienen un 25 hasta un 50% menor de agua que los que son atléticos, que los que son fisicoculturistas, para ponerles un ejemplo. Ellos tienen, entre más músculo tienen más agua en su cuerpo. También el ser humano al envejecer va disminuyendo la proporción de agua hasta llegar a un 50 a 47, 52 o a un 47%, respectivamente en hombres y mujeres. Mientras que un recién nacido, la proporción es mucho mayor, puede llegar hasta un 75-80% del cuerpo es agua en los recién nacidos. Y al año de edad generalmente tiene el promedio que tienen todos los seres humanos de un 65% del peso corresponde en agua. Esto es importante porque por eso es que le prestamos mucha atención al manejo de líquidos. Los líquidos tienen ciertos compartimientos y entonces vamos ahora a estudiar los compartimientos que tiene estos líquidos para entender cómo funcionan dentro del cuerpo, no en una forma muy profunda, porque estos son clases de bioquímica que ustedes recibieron en segundo medicina o en primero, y que realmente no tiene mucha importancia algunas situaciones y lo vamos a convertir en algo práctico, doctores. Recordemos que hay un líquido, un espacio llamado extracelular. El extracelular comprende el 20% del peso. De este 20%, el 15% es intersticial o llamado también extravascular. Quiere decir que está entre los tejidos alrededor de los vasos sanguíneos. Y el otro 5% es el plasma donde se conducen, donde nadan los eritrocitos. Esto es importante recordarlo porque muchas veces reponemos plasma, reponemos líquidos para el plasma, pero se nos olvida que el líquido intersticial es el más grande que el líquido plasmático. ¿Dónde va el plasma? El plasma realmente está en todos lados, está dentro de los vasos sanguíneos y está alrededor de todos los tejidos. Entonces es importante. Esto es en cuanto al agua, al líquido, pero recordemos que los cationes que predominan ahí son el sodio y el anión que predomina ahí es el cloruro y el bicarbonato. Importantísimo. Solo vamos a mencionar estos porque estos son los que nos van a servir para casi todo. El intersticial tiene un compartimiento de equilibrio rápido y uno lento. Es decir, todavía tiene una subdivisión ahí que hay líquido intersticial que se recambia rápidamente cuando el cuerpo lo requiere y otro que le lleva más de 24 horas para hacer un recambio, pero que también es dinámico, doctores. Todo esto es dinámico. Todos los días estamos perdiendo líquidos y todos los días estamos reponiéndolo. Y estamos perdiendo cationes y estamos ganando también cationes, aniones por consiguiente. El bicarbonato tiene una renovación diaria, continua, todo el tiempo. Esto es dinámico, entonces no permanece estático. También hay otro compartimiento que es donde está el líquido intracelular. Fácil de entender, ¿no?
El otro era fuera de las células, de los tejidos, y el líquido intracelular es dentro de la célula. El tejido que más contiene agua es el músculo estriado. Por eso es que los fisicoculturistas desarrollan una gran cantidad de músculo y tienen más agua. Los cationes que predominan ahí es el potasio y el magnesio. Importantísimos, porque nosotros vamos a tener que estar sustituyendo estos elementos, potasio y magnesio, porque estos elementos no se producen en el cuerpo humano, sino necesitan ingresar día a día. Tenemos que estar reponiendo nosotros mediante nuestra dieta estos elementos importantes, estos electrolitos importantes. Los aniones, que son aquellas partículas cargadas negativamente, tenemos a sales de fosfatos y tenemos proteínas. Vean este elemento importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de elementos inertes como el potasio y el magnesio, pero aquí estamos hablando de elementos biológicos como el fosfato y la proteína. Entonces, es importante que aquí asuman un papel con una carga eléctrica negativa. Y esto es tan fuerte que tienen cierta predominancia y dominan ciertos campos dentro de la célula, y por eso es que hay recambios diarios del líquido intracelular al extracelular y continuamente se están renovando los electrolitos en ambos sentidos. Y esto para lograr un equilibrio entre el medio interno y medio externo. Y a eso le llamamos homeostasia. ¿Ya? Corresponde a este tipo de espacio, que es el adentro de las células, la masa celular, de la masa de tejidos, o masa hística, le dicen, el 30 o 40% del peso. Es importantísimo que recordemos esto, porque ya este es un espacio muy, pero muy dinámico, que permite al cuerpo realizar la estabilidad homeostática cuando el cuerpo lo requiere por trauma o por cirugía. Solo voy a revisar si sus compañeritos pudieron ingresar, si no ahorita los admito a todos. Bien, prosigamos. Ya les di la orden ahí que para que entren. En base a esto, entonces en el paciente quirúrgico, como en la gran mayoría de los pacientes, existen alteraciones, unas en líquidos, otras en electrolitos positivos, otras en electrolitos negativos, y todos tienen una interacción y una combinación que nunca se da de una manera aislada y pura, sino se da mixteado, es decir, cambio de volumen con cambio de concentración, cambio de composición con cambio de concentración, y así, es una combinación. Esto nos hace que el entender cómo manejar estos casos se nos complique un poquito, y entonces con fines docentes nada más, con fines de entendimiento y de poder analizar, es que se han dividido los cambios que se suceden en el cuerpo como cambios de volumen, cambios de concentración y cambios de composición. Esto nos va a facilitar, pero vuelvo a repetir, nunca se da aislado uno de ellos, muy raras veces. Generalmente se da mixteado, es decir, uno con otro para que nos cueste un poquito más, y entonces el médico tiene que saber que se puede dar un cambio en relación a otro, y por eso tiene que, digamos así, conocer qué solución tiene que administrar.
Entonces, regresemos otra vez a primero y a segundo medicina, porque para eso, digamos, hay que comprender y volver a repasar los términos bioquímicos que nos van a servir y para que nos entendamos ustedes y yo y para que podamos leer, digamos, en una solución. Yo no sé si, digamos, ustedes han tenido la curiosidad de ir, ver un suero, una bolsa de suero, un frasco de suero, ir a leer los componentes que tienen en la etiqueta. Eso es muy importante, doctores, hay que leerla. Aunque todas las soluciones pueden ser de diferente marca, de diferente casa, tienen la misma composición porque no existe ninguna otra composición extra debido a que la OMS no permite que se hagan de otra forma y en realidad tiene razón porque no hay necesidad de soluciones extrañas. Los hospitales nacionales y los hospitales regionales manejan un tipo de solución suficientemente bueno para manejar el 99% de los casos. No solo los hospitales privados a veces manejan unas soluciones un poco raras, pero que también si en caso un hospital nacional la necesita, puede hacer combinaciones o mezclas. O sea que por esa misma razón es que no se necesita. Entonces regresemos a lo de primero y segundo medicina y recordemos que hay términos básicos en la fisiología, para el manejo fisiológico y químico de los líquidos y entendimiento de cómo saber referirnos a ellos. Y aquí están algunos unos términos que de estos el más importante que me interesa mucho es este que dice equivalentes o miliequivalentes por litro. ¿Qué es este término? Es el número de cargas eléctricas por unidad de volumen. Esta definición es correcta, doctores. Es correcta y tiene una parecida, que es esta otra, que dice que es equivalente, es el peso atómico de un ion expresado en gramos. Realmente estas dos cosas, aunque pareciera que fueran diferentes, no lo son, es la misma situación. Pero vean, ¿por qué hablo de equivalentes y miliequivalentes? Porque en el occidente del mundo, digamos Estados Unidos, América Latina, Inglaterra, bueno, todo el mundo occidental vende soluciones donde pone que son equivalentes, donde pone, digamos, todo lo que contiene en equivalentes o miliequivalentes. Pero en Europa, Asia, en esos lugares, venden las mismas soluciones, solo que hablando y expresándose en moles o milimoles. Entonces, esto es importante porque ustedes, entonces, cuando estén en Europa, ustedes tendrán que revisar esto y saber que moles es un número de partículas que contiene cada unidad de volumen y que osmoles es el número de partículas que son osmóticamente activas y que están expresadas por volumen. Y esto es importante porque entonces ustedes van a tener valores diferentes. Entonces es solo para que ustedes sepan que en Estados Unidos y América Latina generalmente mencionamos miliequivalentes, mientras que en Europa se habla de osmoles y miliosmoles. Y por eso es que los artículos de medicina o cirugía, cuando hacen referencia a algunas soluciones, vienen expresados en esas formas. Entonces hay que entender cómo es también este manejo. Un término importante que ustedes es para recordarles que es la presión osmótica. No voy a entrar en mucho detalle, es el número real de partículas que son activas y que existen en una solución sin tomar en cuenta las capacidades de su combinación química. Es decir, solo la simple presencia de las partículas ejercen una acción en una solución del lado de la membrana. Pero recordemos entonces otros detalles, porque vamos a considerar a las células como el punto. Toda célula tiene una membrana y vamos a considerarlas a esa membrana
como, digamos, importante porque es la que va a controlar el paso de un lado a otro, tanto de agua como de electrolitos, ya sean estos cationes o aniones, ¿verdad? Y de partículas un poco más grandes. De tal manera que ahí tenemos nosotros que saber que la membrana celular es una membrana semipermeable desde el punto de vista químico y que permite el paso y digamos así, el equilibrio de las partículas, tanto de un lado como del otro. Y cuando esa relación está dada también por la presencia de proteínas, entonces le llamamos presión osmótica y lo que le han llamado entonces algunos como presión oncótica, porque ya tiene la presencia de coloides dentro de esa solución. Entonces, estos conceptos básicos de primero nos van a servir para entender algunos principios. Ahora pasémonos a ver un poco de fisiología. En fisiología sabemos que nos han enseñado que debemos ingerir más o menos todos los días un promedio de 2000 mililitros de agua. Es importantísimo, el cuerpo consume bastante agua todo el tiempo. Un 75% viene por la ingestión de alimentos que creemos que son sólidos, pero en realidad también tienen agua, y para el metabolismo. De tal manera que entonces un 75% de estos 2000 ya vienen de los alimentos y del metabolismo interno que tienen nuestro cuerpo. Pero asimismo hay pérdidas. Se pierde aproximadamente 1 litro por la orina. Depende de lo que hayan tomado, ¿verdad? 250 en las heces. Y hay unos 600 mililitros que se pierden en lo que se ha llamado o se ha denominado pérdidas insensibles. ¿Y qué son esas pérdidas insensibles? Es por la piel, la humedad de la piel, el agua que está presente ahí, y un 25% por la respiración, doctores. Si un paciente tiene más respiraciones de las normales, pierde más agua por esa vía. De tal manera que la tendencia es que esto es dinámico. Ingresa y sale agua, ingresa y sale agua. Todo el tiempo estamos en ese continuo recambio. No es estático. Por lo tanto, entonces, surge aquí las alteraciones en los pacientes y que nosotros como médicos tenemos que identificar. Y aquí voy a dividir un poquito la base digamos, de lo que es la pérdida y su manifestación clínica, que lo vamos a ver más adelante. Y esto es para toda la vida, doctores. Esto es sumamente importante. Como estamos hablando de paciente quirúrgico, él va a tener cambios de volumen. Y aquí el primer cambio de volumen es hipovolumen, es decir, pérdida de volumen. Como es paciente quirúrgico, ¿en qué circunstancias pierde volumen un paciente quirúrgico? En pérdidas gastrointestinales, ocasionadas por una sonda nasogástrica, porque tiene diarrea nuestro paciente o porque tiene fístulas intestinales. Fístula quiere decir una comunicación de una víscera hacia el exterior, doctores, o entre órganos, porque también existen estas. También otra causa en el paciente quirúrgico son pérdidas internas, como infecciones, por ejemplo, peritonitis, quemaduras. Los pacientes que sufren quemaduras pierden grandes cantidades de agua en la quemada. Y aquellos pacientes que tienen obstrucciones intestinales, en un intestino que está obstruido se pierde una cantidad sumamente enorme de agua, que puede ir en el rango de los 2 hasta los 12 litros. Por lo que
ven ustedes la importancia que uno como médico tiene que reponer mucho de esto. El intestino puede excretar hasta 12 litros en 24 horas, pero asimismo también absorbe agua por el mismo intestino, solo que a otro nivel. Pero sucede que cuando alguien tiene obstrucción intestinal se interrumpe ese mecanismo de excreción a absorción y por lo tanto solo se excreta y el paciente puede perder grandes cantidades. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la pérdida de volumen? Bueno, las manifestaciones clínicas dice aquí que son iguales a la intoxicación por barbitúricos. ¿Cómo es eso? Vamos a tener un paciente con la presión arterial baja, taquicardia, oliguria, anuria, piel fría, sudorosa, con palidez, aumento del nitrógeno de urea en suero, en la sangre, pues, ¿verdad? Hay un aumento de los eritrocitos. Y miren esto cómo es de curioso, porque estoy hablando de pérdida de volumen. Y hay aumento de los eritrocitos. Quiere decir que se está perdiendo agua, doctores, pero masa celular compuesta por eritrocitos no se está perdiendo. Entonces, por eso es que hay una concentración de eritrocitos, también de plaquetas y también de proteínas. Entonces, esto es importante recordarlo porque en las primeras etapas de la deshidratación, esto es lo que sucede. Hay un aumento de los eritrocitos, plaquetas y proteínas. Pero no quiere decir que eso sea bueno, es porque se está concentrando. ¿Cuál es el tratamiento de que a alguien le baje el volumen circulante, que esté hipotenso, que esté taquicárdico? Bueno, el tratamiento es simple, doctores. Colocarle una llamada solución cristaloide. ¿Por qué se llama solución cristaloide? Se llama solución cristaloide porque está compuesta de agua con electrolitos y que debe ser 100% transparente. Y esta solución tiene una determinada concentración en miliequivalentes de sodio. Y como el sodio no puede ir solo, le agregan cloruro. Entonces hablemos de cloruro de sodio. Y una solución mixta compuesta de cloruro de sodio más potasio más lactato es la solución de Hartmann. Y se les ha llamado a estas las soluciones fisiológicas. A estas se les ha llamado entonces soluciones fisiológicas o soluciones cristaloides estándar. Eso quiere decir entonces que por excelencia estas dos son las que se escogen para la administración en un paciente que tenga pérdida de volumen porque esté deshidratado. Y un paciente se puede deshidratar por diarrea, por vómito, por sondas, porque tenga algún problema obstructivo intestinal, porque tenga una apendicitis aguda perforada, porque tenga una colecistitis aguda, porque tenga una obstrucción intestinal, porque tenga una hernia trabada, bueno, un tumor, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones hacen que ustedes tengan que ordenar una solución y reponer esos líquidos lo antes posible. Entonces se escoge una de estas soluciones. ¿Y cómo saber si ustedes están siendo efectivos en su tratamiento? Es porque miden la excreta urinaria por hora, que no debe ser inferior, es decir, en un adulto debe ser de 0.5 mililitros por kilo hora. 0.5 mililitros por kilo hora. Ese es lo mínimo que ustedes deben de perseguir. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, doctores, mandatoriamente tienen que poner una sonda Foley al paciente para poderle medir esa excreta.
Otro Doctor, método... buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿podría repetir la cantidad de excreta urinaria, por favor? 0.5 mililitros por kilo hora. Gracias. La presión venosa central es un parámetro indirecto que le sirve al médico para saber cantidad de poner soluciones. Pero como es indirecto, entonces lo que sucede es que la presión venosa mide el lado derecho del corazón. Y ustedes lo que necesitan es ver qué cantidad está bombeando el ventrículo o el lado izquierdo del corazón. Por lo tanto, entonces esta presión venosa es un parámetro indirecto. ¿Qué valores deben de manejar ustedes aquí? Un valor máximo de 0 a 10 milímetros de mercurio de presión. Cuando ustedes manejan a alguien y van midiendo la presión venosa central y ustedes dicen, mi paciente ya tiene 8, está muy bien. Pero ustedes dicen, tengo 15, ya se pasaron, doctor, va a entrar en insuficiencia cardíaca. Pero si ustedes dicen, no, fíjese que no sube de 0, están escasos ustedes, necesitan subirle otro poco más. Pero a veces es fallo de bomba, entonces por eso es que no puede ser exacta esta presión venosa central. ¿Cómo se hace para medirla? Bueno, se coloca un catéter que se mete a través de un tubo, pues, que se mete a través de una vena y que llega a la parte donde está la vena cava superior o la vena cava inferior. Si es por una pierna, ahí se introduce el catéter y se queda uno en la entrada, nunca entra uno al corazón. Se queda en la, por eso se llama venosa central, porque son las dos venas grandes que entran al lado derecho del corazón. De tal manera que ustedes se quedan ahí y ahí están haciendo ustedes su medición de cuánto es la presión venosa. Se mide en milímetros de mercurio hasta un máximo de 10, no puede pasarse más, si no ya están ustedes sobrehidratando. Lo contrario a esto es la llamada presión en cuña. Bueno, regresemos un poquito a fisiología y sabremos que la presión en cuña mide la presión de la llamada arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar tiene exactamente las mismas presiones que nuestra aurícula izquierda. Por lo tanto, podemos medir aquí directamente cómo estamos mandando volumen de reposición a nuestro paciente. Y esta presión en cuña se mide ¿cómo? Bueno, hay que meter un catéter igual, se llega al corazón, se da vuelta al ventrículo, a la aurícula, al ventrículo derecho, ingresamos a la arteria pulmonar y nos vamos a colocar justamente en el sitio en que va a entrar directamente al área pulmonar. Ahí nos quedamos. Por supuesto que esto, ¿cómo se hace? Bueno, necesita toda una técnica especial. Se hace y se coloca generalmente este tubo en un intensivo, porque no es fácil. Hay que guiarse a través de rayos X y así es como, y de rayos X o de un ultrasonido y se va guiando hasta llegar justamente al punto. Esto se conecta a un aparato especial que le llaman transductor que convierte la señal, digamos, física en algo eléctrico a una computadora y le dice a uno de una vez cuál es la presión. Eso se llama catéter, al catéter se le llama catéter de Swan-Ganz. Un catéter de Swan-Ganz es el catéter más recomendable para los pacientes que son cardiópatas y que necesitamos pasarle soluciones medidas, cuantificadas, para no sobrecargar al corazón de trabajo y que el paciente mantenga sus presiones normales. Por lo tanto, entonces, estos son métodos
que nos sirven para monitorizar al paciente cuando estamos pasando nuestras soluciones. Todo esto que les estoy hablando ahorita lo van a profundizar más adelante en una clase que se da, que se llama choque hipovolémico. Ahí vamos a emplear esto, porque en el choque hipovolémico vamos a hablar de pérdidas sanguíneas. Entonces ahí ustedes van a entender mucho de lo que yo estoy hablando ahorita. Ahorita solo es una generalidad nada más. El otro extremo de los trastornos de volumen es el hipervolemia, quiere decir una exageración. Sucede solo en dos aspectos, aquí me faltó uno, perdonen, me faltó uno que es insuficiencia cardíaca, es cuando el paciente va a estar con una gran cantidad de líquido y no la puede manejar, su contractibilidad es escasa, no puede manejar, aunque el volumen sea, digamos así, en términos normales, el corazón es incapaz de manejar un volumen de sangre adecuado, mucho menos que uno le esté agregando más líquidos. Por lo tanto, la hipervolemia en la mayoría de los casos es iatrogénica, quiere decir que a veces el externo o la enfermera se les olvidó cuantificar bien las gotas por hora que deben de pasar y le abren mucho la llave y pasa chorro, por ejemplo, entonces el paciente empieza con disnea, empieza a lo que la gente le dice encharcarse, pero en realidad no es charco, ¿verdad? Porque no es charco, pero sí es una sobrehidratación. Y entonces el tratamiento para esto es darle diuréticos al paciente para que por la vía urinaria lo elimine, reforzar el funcionamiento cardíaco con medicamentos para el corazón y eso le puede salir. Pero a veces el paciente es un paciente con insuficiencia renal, entonces aunque usted le den diuréticos no va a orinar. Entonces ustedes tienen que a veces extraer sangre, extraer líquidos a través de diálisis, a través de otros métodos para liberar ese excesivo volumen que tiene el paciente. Entonces, esta es una complicación que más se relaciona a la... En algún paciente hace esto, es porque alguien no manejó adecuadamente los líquidos. Es más fácil, digamos, a alguien que se haya quedado corto de líquidos, pues regresarle sus líquidos a la parte normal. Luego tenemos, bueno, aquí está un cuadro que no lo voy a describir porque sería muy largo, pero solo quiero decirles que aquí está resumido el cuadro clínico del aumento o del déficit de volumen. Aquí tienen ustedes, se centra básicamente al sistema cardiovascular, donde podemos encontrar cuando hay déficit moderado, un paciente hipotenso. Y cuando hay déficit grave, vamos a encontrar un paciente lívido, quiere decir totalmente pálido, con una fase de muerte, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, esto es cuando hay un déficit muy severo. Y cuando hay exceso, miren ustedes qué diferencia. El paciente se va a ver abotagado de la cara. Eso quiere decir cara hinchada. Se va a ver con las venas del cuello totalmente dilatadas y eso les va a sugerir a ustedes que el paciente tiene un sobrecargo de líquidos. Pero el diagnóstico lo hace este dato clínico que está aquí abajo, que el sonido S2 está reforzado. El segundo latido del corazón, o segundo ruido, mejor dicho, lo van a encontrar ustedes reforzado, con un aumento muy notorio en el ruido. Entonces, ahí saben ustedes que va a haber problema. En ese caso, le hacen ustedes una cuantificación de ver cómo está orinando, etcétera, y ya lo obligan dándole diuréticos, como les dije, porque a esto les da una disnea y el paciente termina con edema pulmonar y puede morir. Esto quiero que por favor lo estudien ustedes, pero no para ganarme el examen, doctores, es lo de menos. Estudien este cuadro, memoricen ustedes para la vida, doctores. Este cuadro es increíble. Unido este cuadro a lo que es choque hipovolémico, que es más descriptivo todavía, ustedes van a conocer muy bien
cómo es el tratamiento. Basados entonces, ya pasamos en cambios de volumen. Ya vimos baja de volumen, exceso de volumen. Ahora vamos a cambios de concentración. Y cuando nos referimos a concentración, nos vamos a referir básicamente, digo básicamente, al sodio, al ion sodio. Pero eso no quiere decir que no intervenga otros elementos, otros electrolitos, como el calcio, el magnesio, el fósforo, que también tienen que ver mucho en la concentración de iones. Por favor, tomen en cuenta esto que les estoy indicando, porque va a ser muy importante. Esta es una entidad que la vemos relativamente frecuente en el paciente quirúrgico y en el paciente no quirúrgico, que es la hiponatremia, es decir, la baja de sodio. La baja de sodio se da y se manifiesta cuando la cantidad de miliequivalentes de sodio está por debajo de 120. Eso quiere decir que el paciente puede tener 125, 130 y puede tener 138, 139, que ya es baja de sodio y no va a tener síntomas. Pero cuando llega abajito de 120 empieza a tener manifestaciones clínicas iguales a alguien que sufrió un trauma de cráneo y que hay hipertensión dentro del cráneo. Ese es el cuadro clínico que presenta. Y eso hay que recordarlo. Cuando ustedes vean un paciente que tiene todos los síntomas como de desorientación, de pérdida de conocimiento, que lo recupera y que vuelve otra vez, y que ustedes dicen que este paciente tiene hipertensión intracraniana, piensen en el sodio, porque el sodio es idéntico al cuadro clínico y ustedes cuando empiecen a reponer el sodio, el paciente recupera la conciencia y la lucidez de la mente. Entonces, el sodio tiene como es un elemento muy, muy abundante y cuando baja produce realmente una dilución muy fuerte del suero, es lo que le han llamado intoxicación hídrica, es decir, predomina el agua sobre el sodio y entonces por eso es que da todas sus manifestaciones y esta partícula de sodio o este ion va muy combinado con el azúcar, con la glucosa. Y entonces hay que hacerles a los pacientes que uno está sospechando que tienen hiponatremia, les hace sodio y les hace glicemia y un nitrógeno de urea y les mide el volumen, porque esto es lo que determina realmente, digamos, si el paciente está en hiponatremia. La mayoría de las veces le encuentra uno asociado que la glucemia va a estar alta, el nitrógeno de urea va a estar normal o ligeramente alto, pero que van a tener un exceso de volumen. Y fíjense que aquí ya les combiné yo datos, porque esta es la forma clásica en que uno lo encuentra. Baja de sodio más aumento de la glucosa más un ligero incremento de la urea más un severo aumento del volumen. Entonces, cuando uno encuentra esto, ¿qué tiene de cuadro clínico? El de hipertensión intracraniana. ¿Cuál es lógicamente el tratamiento para cuando hay baja de sodio? Volver a subir el sodio. Entonces, ustedes encuentran en el mercado, en los hospitales, soluciones isotónicas como la solución salina normal. Vuelvo a repetir, encuentran ustedes la solución salina normal, que es isotónica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una concentración de sodio parecida al plasma de las personas normales. ¿Cuánto es la característica que tiene?
tiene 0.9 miliequivalentes por litro. 0.9 miliequivalentes por litro. Entonces, si ustedes tienen un paciente y dicen, bueno, tengo un paciente que tiene bajo sodio y lo tengo que llevar a subirle su sodio hasta el valor normal, necesito saber cuánto me hace falta. Y entonces aplican una formulita que voy a dárselas más adelantito y ustedes van a calcular la falta de sodio de los miliequivalentes y van a empezar a administrar soluciones no normales, sino con concentración. Quiere decir esto que entonces a 1 litro de solución salina ustedes van a agregar ampolletas de solución salina concentrada, que generalmente en la ampolleta viene 25-30 ml por ampolleta y que trae una concentración de al 10%. Imagínense usted, si está al 0.9 y después suben ustedes a 10% en la ampolleta. Pero esto es para aumentar los miliequivalentes que necesitan ustedes reponer. Bueno, pues no se reponen en un sopapo, en un ratito. La reposición de sodio es de lento a progresivo, doctores. Repito, de lento a progresivo. ¿Cómo se hace eso, doctor? Se hace indicando una determinada cantidad de miliequivalentes que deben ingresar cada 24 horas sin exceder la fórmula para que el paciente no vaya a tener una destrucción de las neuronas cerebrales y de la región pontina. Por eso es que da mielinólisis pontina y protuberancial cuando hay una reposición violenta de sodio y esas neuronas no soportan la mielina de esas neuronas se destruye de la región pontina y de la región de la protuberancia y el paciente termina muriéndose por una mala reposición. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahí lo vamos a ver ahorita adelantito. Pero si tenemos un paciente con un cambio de concentración, que vemos que está, como la gente dice en la calle, hipernatrémico, deshidratado. ¿Quiénes son esas personas? Todos ustedes, probablemente alguno de ustedes tal vez le dio la chiripiolca cuando iba en un desfile y se fue a solear o fue a ver a algún familiar desfilando y se asoleó y se deshidrató en ese momento. Cuando las personas se deshidratan, la relación de pérdida de agua y sal es más acelerada en cuanto al agua y entonces el paciente se concentra los niveles de sodio en su cuerpo y entonces esta persona entra en una deshidratación como que es etapa 1, un golpe de calor que es la etapa 2 y una ¿cómo se le puede decir a esto? Una desnaturalización de las proteínas como fase 3, que es muerte. De tal manera que entonces ustedes van a recibir un paciente en las emergencias, que está deshidratado. ¿Cuál es el tratamiento? Pues así como se hace cuando un caldo se pone muy salado, ustedes le echan agua para ralarlo, pues aquí lo que hacen ustedes cuando el paciente les llega con un estado de esa naturaleza, él le ponen una solución para diluirlo. ¿Qué solución le podemos dar? Le pueden incluso volver a poner solución salina normal, porque su concentración es tan baja de sal que no le va a perjudicar. Y probablemente van a reponer una minúscula parte de la sal que perdió en la sudoración. Y van a reponer más cantidad de agua. Pero si no les gusta esto, pueden utilizar ustedes una solución de dextrosa
al 5%, con lo cual logran ustedes meter más agua y logran ustedes estabilizar, digamos, la concentración de sodio, y con eso están ustedes haciendo el tratamiento de una vez. Por eso muchos pacientes que van en los desfiles, llegan a la emergencia, los acuestan un rato, les ponen un par de soluciones en unas 2, 3 horas, y ya al rato ya van completamente repuestos a su casa y se estabiliza todo. Esta condición clínica de hipernatremia, que quiere decir elevación del sodio, es la única alteración electrolítica que produce fiebre, doctores. Repito, es la única alteración electrolítica que produce fiebre. El hipotálamo es altamente sensible a la presencia de concentraciones altas de sodio. Y por lo tanto, cuando hay mucha elevación de sodio, se altera el hipotálamo, y el termostato natural del cuerpo es precisamente el hipotálamo, y él eleva la temperatura como un mecanismo de compensación, pero no lo logra. Aquí es lo delicado, no logra éxito. Entonces, ¿cuál es el éxito? Cuando llega el médico, el externo, y viene y le pone su solución al paciente, lo diluye, le pone sus compresas de agua tibia por todos lados del cuerpo, le baja la temperatura y asunto arreglado. Fácil, ¿verdad? Pero eso es para que ya ustedes lo apliquen, estando los que están en la costa lo apliquen, los que están en tierra fría, pues no se da mucho estos casos, pero sí, cuando ustedes vean un desfile, una festividad de algún tipo, hay siempre deshidratados. Hay cambios de composición, y los cambios de composición se van a referir exclusivamente a alteración del pH, doctores. Al pH sanguíneo. No me voy a entretener mucho en esto para no aburrirlos, pero está en mucha relación con la presencia de electrolitos, tanto de sodio y potasio, y sobre todo de potasio. ¿Por qué? Porque los amortiguadores intracelulares más conocidos está precisamente como una parte fundamental, está el potasio, que interviene. Entonces lo que hace el cuerpo es, entra sal, saca potasio, y está en ese juego continuamente, pero a veces saca más potasio del que debería y empiezan los problemas. ¿Cómo se manifiestan esos cambios de composición? Bueno, se pueden manifestar básicamente en cuatro formas clínicas. Por ejemplo, en acidosis respiratoria, en acidosis metabólica, en alcalosis respiratoria y en alcalosis metabólica. Estos son los 4. Veamos cómo es cada uno, porque esto sí lo vemos en cirugía, en mucha relación con problemas traumáticos y tumorales, y esto es importante. ¿Qué pasa en acidosis respiratorias? El trastorno fundamental en la acidosis respiratoria es que se va a retener CO2. Es decir, el paciente por el trauma deja de respirar adecuadamente. Pero tienen bicarbonato sérico normal. ¿Qué causa esto? En el paciente quirúrgico, cuando están con depresión del centro respiratorio, traumatismo y alcoholismo. Aquellos pacientes que son atropellados en la vía pública vienen con un cuadro de acidosis respiratorias. Aquellos pacientes que vienen con lesión del sistema nervioso central, trauma de cráneo.
aquellos pacientes que vienen con enfermedad pulmonar, por ejemplo, enfisema, neumonías, atelectasias, traumas torácicos, aquí desarrollan acidosis respiratoria. O los pacientes que se les ha intervenido abdominalmente, pero con incisiones bien altas, para evitar el dolor, ellos evitan respirar, o sea que desciende la ventilación y por consiguiente entonces ellos entran en acidosis respiratoria. Cuando el cuerpo identifica, porque el cuerpo tiene unos sensores muy sensibles que detectan inmediatamente un cambio en el pH, entonces desencadenan mecanismos de compensación de la acidosis respiratoria. Uno de ellos es a través del riñón. ¿Qué hace el riñón? El riñón empieza a retener bicarbonato, a secretar o sacar sales ácidas que está combinando por el metabolismo y empezar a formar mayor amoníaco, porque es una forma de eliminación también que tiene para la compensación y evitar que se quede tapado el riñón. Y hace un mecanismo secundario es que los cloruros empiezan entonces a penetrar más rápidamente a los glóbulos rojos, solo que los debilita. Penetran rápido, pero los debilita. Y esto es un mecanismo doble, este mecanismo doble de acidosis respiratoria es transitorio, no dura mucho tiempo. Por lo tanto, cuando nuestro paciente hace alcalosis respiratoria, que es otra alteración, va a tener prácticamente mecanismos contrarios a lo que hizo inicialmente. En la alcalosis, ¿cuál es el trastorno fundamental? Que se pierde. Fíjense que aquí se pierde excesivamente el CO2. Voy a retroceder y les había puesto yo que aquí se retiene. Aquí en este otro es pérdida. Es decir, se exhala completamente el CO2. ¿Cómo se da uno cuenta que está perdiendo el CO2? Porque aumenta la ventilación en profundidad y en frecuencia. ¿Cómo es esta hiperventilación que el paciente tiene? Pues yo no sé si han visto ustedes a alguien ansioso. Todos los que son ansiosos, emocionales, lavan el CO2. Les bajan la cantidad de oxígeno. Esto causa todos aquellos que tienen lesiones del sistema nervioso central y que están hiperventilando. O los que están conectados a una máquina y no pusieron, por ejemplo, 10, 11 respiraciones por minuto, sino que le ponen 18, 20, empiezan a perder tanto CO2 que entonces empiezan a entrar en alcalosis respiratorias. Y en el caso de los cirujanos, lo notan inmediatamente porque el anestesiólogo a veces quiere despertar rápidamente al paciente y le empieza a dar ventilaciones, más de las 12 o 14 por minuto. Y entonces tratan que saque los gases anestésicos, pero con los gases anestésicos también va el CO2 para afuera. Y por lo consiguiente, a veces no empiezan voluntariamente y espontáneamente a respirar. Y se están ahí hasta que retienen cierta cantidad de CO2 y entonces ya empiezan a respirar por sí mismos. ¿Qué peligro tiene esto? Que si se combina esa pérdida de CO2 con la pérdida también de potasio, se producen arritmias ventriculares, fibrilación, tetania y convulsiones y muerte. Por lo tanto, es importante que nosotros tenemos que mantener a nuestro paciente con adecuada cantidad de electrolitos y si no es un paciente que lleva más de 24 horas sin un control de potasio, nosotros tenemos que sacarle para medirle séricamente el potasio y empezar su administración. Hay una compensación renal espontánea del cuerpo, que es la excreción de bicarbonato con retención de las sales ácidas,
y menos formación de amoníaca. Se dan cuenta que es lo contrario de lo que hizo con la acidosis respiratoria. Ahora bien, pero un paciente puede también tener un trastorno de acidosis metabólica que consiste en retener ácidos fijos. Fíjense que aquí ya es ácidos, ya es un poquito más complejo. Y empieza a perder o que se pierda bicarbonato. Se gana ácidos y se pierde totalmente el bicarbonato. Y eso no está bien, ¿verdad? Nuestro cuerpo hace un balance muy bien controlado. Tan controlado es que el pH va de 7.35 a 7.45. Ustedes notan que son décimas nada más las que moviliza. Y cuando se sale de esos rangos, inmediatamente desencadenan los mecanismos para compensación. No está viendo cómo. Esos sensores trabajan muy estrictamente a estos números. ¿Qué puede causar acidosis metabólica en nuestros pacientes? La diabetes combinada con problemas de infección, hiperazoemia, obviamente deja de funcionar un poco el riñón, la inanición cuando se deja de comer, acumulación de ácido láctico, por consiguiente, cuando no hay insulina, no hay un metabolismo adecuado, pacientes que pierden electrolitos por diarrea, fístulas intestinales. ¿Y cómo se compensa? Bueno, el cuerpo compensa rápidamente a nivel pulmonar, desencadena un aumento de la frecuencia y la amplitud de respiraciones. Así es como uno se da cuenta que el paciente está en acidosis metabólica, y una compensación renal como la que ya dijimos, tienen bicarbonato, excretan sales, bueno, la misma, ¿verdad? Pero ya se complementa con un área que es el pulmón. Y la alcalosis metabólica es tal vez de las que más vemos relacionadas a problemas patológicos quirúrgicos. Por ejemplo, un paciente que esté vomitando mucho y que tenga una obstrucción intestinal. Este paciente va a desencadenar, por la pérdida de electrolitos que tiene ahí, va a tener problemas de alcalosis. La aspiración gástrica, aquellos pacientes que tardan muchos días con sonda nasogástrica y en los cuales están perdiendo líquidos abundantes del estómago, y la sonda da 1500 hoy, y a las 8 horas otras 1500, y nosotros por sueros va de darle y va de ponerle, estamos teniendo problemas. Los bebés que nacen con una obstrucción congénita del píloro también tienen exactamente el mismo problema, o cuando han ingerido personas que les gusta tomar mucho bicarbonato, porque les da acidez, porque padecen de enfermedad péptica, y se toman las grandes cucharadas de bicarbonato, entonces provocan que puedan entrar fácilmente en alcalosis metabólica. Y algún tipo de diuréticos que facilitan la pérdida de potasio, los llevan a tener alcalosis metabólica. La compensación es pues lo contrario de lo que ya vimos en la anterior, que es un aumento de la frecuencia y amplitud de respiración, que prácticamente es igual, pero en el riñón sí hay excreción de bicarbonato. Entra mucho bicarbonato, saquémoslo y empieza el riñón a eliminarlo. Bien, estas anomalías del potasio. La anomalía del potasio es la más frecuente que uno encuentra en el paciente quirúrgico. Y dentro de estas anomalías, la que más se encuentra uno es la baja de potasio. Vamos a hablar aquí porque aquí en la diapositiva está primero hipercalemia, pero la hipercalemia casi no la vemos debido a que pues hay mecanismos en el cuerpo que ayudan mucho a la eliminación del potasio. Y se da, por ejemplo, en pacientes con quemaduras, donde el estrés quirúrgico es extenso. Pacientes que tienen acidosis y catabolismo, como sucede igualmente con el quemado. Pacientes que tienen insuficiencia renal, que casi no orinan. O pacientes que tienen fístulas o tienen diarrea.
Aquí vemos entonces que se concentra. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico puede hacerse, pues si le tomamos una muestra de sangre y vemos en el suero y medimos en el suero cuánto tiene de miliequivalentes de potasio. Pero también a través de un electrocardiograma es un estudio que puede medir con mucha exactitud la cantidad de potasio perdido. Y lo que encontramos cuando hay hipercalemia, cuando está muy aumentado el potasio, son ondas T altas, es decir, suben como picos, y un espacio QRS ensanchado. Y la curva final en el segmento ST va a estar deprimido. Esto es electrocardiográficamente el diagnóstico de aumento del potasio. Si tenemos esto, doctores, no es cuestión de que es cirugía, que no, tenemos que hacer mecanismos especiales para hacer descender el potasio de forma urgente. Que no lo vemos mucho en cirugía, también es cierto. Ahora, vemos más que es la hipocalemia, o sea, la pérdida de potasio, y la vemos en muchas circunstancias. A veces solo con dejar al paciente nada por la boca, ya tenemos, es decir, ponemos en las órdenes nada por la vía oral, ya con eso ya no tiene potasio el paciente. Y como no hay reservas de potasio, en el cuerpo no hay reservas de potasio, empieza drásticamente a bajar. Entonces, todos aquellos pacientes que reciben hiperalimentación parenteral, el mismo hecho de que reciben aminoácidos esenciales ya bien especializados para recibir los pacientes, se nos olvida que necesita suplementación de elementos o cenizas que se llama, que son a lo que se le llama así a todos los electrolitos y tenemos que eliminar. Una sonda nasogástrica, por ejemplo, hace que nuestro paciente pierda grandes cantidades de potasio y tengamos necesidad de poner una solución con potasio. Por eso hay un dicho en cirugía que dice, cuando coloques una sonda nasogástrica, que sea con una solución simultáneamente. Cuando coloques una sonda nasogástrica, que sea con una solución así a la par. Es decir, hay que poner una solución. ¿Cómo se manifiesta el cuadro clínico cuando no tenemos suficiente potasio? Se manifiesta porque el paciente va a decir que no tiene fuerza en sus músculos, puede llegar hasta el grado de parálisis, que puede llegar a tener un íleo. Esta palabra íleo se refiere a una parálisis intestinal, puede llegar a tener arritmias y el electrocardiograma se va a manifestar con bajo voltaje. Miren, diferente, ¿verdad? El otro era alto y aquí es bajo voltaje. El segmento ST va a estar deprimido y donde está la onda T va a estar totalmente plano, como que no existiera, debido a esta falta de potasio. Nosotros podemos ser un poquito más liberal y poner más el potasio. Bueno, dentro de los cambios de composición, les había dicho yo, hay que tomar en consideración al calcio y al magnesio. Hay que tomar en cuenta el selenio y el fosfato, pero yo no los puse acá, pero sí hay que tomarlos, sobre todo en los niños. En los niños hay que tomar en cuenta todos esos elementos que se dan de una forma muy, digamos, microdosis, pero se tienen que administrar para que el funcionamiento sea correcto. Bien, no voy a entrar en mucho detalle, solo ya vamos a ver las soluciones. Clásicamente, quiero que ustedes vayan a leer en el libro las indicaciones, los efectos secundarios de la administración de soluciones, cuáles son las contraindicaciones de la administración de sueros. Eso se los dejo para que ustedes lo vayan a leer al libro. A pesar de que son soluciones fisiológicas y digamos así, es agua con sal y con potasio,
tienen sus efectos y sus contraindicaciones también, doctores. La van a ir a leer ustedes y van a decir qué causan las soluciones también. Esas son preguntas de examen, así que ya va el tip ahí regalado. Pero ¿qué vamos a hacer cuando ustedes tengan que indicar una solución? ¿Ustedes van a indicar solución salina normal isotónica o solución de lactato de Ringer? Bueno, doctores, las dos soluciones son muy buenas. La más fisiológica se cree que es el lactato de Ringer. ¿Por qué? Porque proporciona solo 130 miliequivalentes de sodio y aquí viene la diferencia. 109 de cloruro con 28 miliequivalentes de lactato y 4 miliequivalentes de potasio. Bueno, ¿por qué defendemos o defienden los cirujanos esta como la mejor solución? Precisamente porque al riñón no se le sobrecarga con una muy pesado con darle 154 miliequivalentes, sino que se le dan tan solo 130. Además, no se le da una carga fuerte de cloruro, sino se le da una carga baja de cloruro. Se le da 28 miliequivalentes de lactato. El lactato se convierte inmediatamente en bicarbonato y por lo tanto ayuda a la neutralización de la acidosis. Lo que no están de acuerdo todos es que dice que da 4 miliequivalentes de potasio y se dice que cuando se da potasio, en un estado de estrés masivo o de daño posible renal, el daño renal puede agravarse con la administración de potasio. Por eso es que muchos no están de acuerdo con que esta sea la mejor. Bueno, lo dejo para que ustedes lo vayan a ver. Pero ¿por qué algunos insisten? Porque la baja de cloruro evita la acidosis metabólica como un efecto secundario de la administración de grandes volúmenes de solución salina normal. Ya les dije un tip. Pero tiene la ventaja que da de 100 a 150 miliequivalentes de agua libre. Eso sí. Por lo tanto, esta es una solución fisiológica cristaloide que debe ser utilizada sin tanta pena. Inclusive hasta en niños puede ser usada, aunque hasta determinada edad. Cuando hablo de niños me estoy refiriendo de 8 años para arriba, no de 8 años para abajo, porque de 8 años para abajo hay soluciones especializadas para ellos. La solución salina normal, como tiene un rango de miliequivalentes de sodio y cloruro parecidos al plasma, es la que más recomiendan para la mayoría de las correcciones de electrolitos. Por ejemplo, la hiponatremia y la hipocloremia, porque entonces se está reponiendo adecuadas cantidades. Pero si ustedes quieren ayudar a corregir alcalosis metabólica, ustedes entonces tienen que dar por aparte, cuando ya el paciente ha orinado, y esta es la condición que todo el mundo usa para referencia, es que el paciente orine, y cuando el paciente está orinando espontáneamente ya le pueden dar potasio. Entonces se le agrega potasio, y eso va a ser las soluciones que digamos así, por principio, son las dos que se manejan. A estas soluciones les han agregado un montón. Solución de lactato Ringer con destroza. Solución salina normal con destroza. Entonces aquí se llama solución mixta. Y aquí se llama solución de Harman con destroza. Entonces, pero son mixturas que más que beneficios realmente es cuestión de las casas médicas que quieren vender más, simplemente. Entonces, ustedes ven aquí, existen en el mercado una gran cantidad de soluciones electrolíticas y ustedes pueden comparar aquí en el primer párrafo que dice líquido extracelular, cómo son sus concentraciones y todas las demás que están aquí, que existen ya en el mercado y que las venden para uso a niveles hospitalarios.
Los hospitales, la mayoría de los hospitales compra cloruro de sodio al 10% como un intermedio que pueda agregársele en miliequivalentes a las soluciones que uno requiere la sustitución. Y ustedes tienen, por ejemplo, aquí otra serie de soluciones que no he mencionado porque aparte de esto, esas son, hablé solo de las cristaloides, pero están las soluciones coloides, que son soluciones que contienen partículas similares a las proteínas, pero que son artificiales. Y entonces las venden para uso múltiple en cirugía. Van a ver ustedes, por ejemplo, la albúmina, que esta sí es natural, es decir, es obtenida de transfusiones, al 5, al 25, hay Dextran 40 y Dextran 70, que son partículas expansoras de plasma, el geta-almidón, el gested y el gelefusine, que son soluciones que contienen ciertas partículas de almidón especiales que expanden el plasma y que se utilizan, por ejemplo, para los que no les gusta recibir transfusiones. Ahora veamos algunas cositas así ya un poquito más específicas. Vamos a ver, por aquí había. Cuando hay hiperpotasemia, ¿qué se hace? Bueno, doctores, se hacen enemas colónicos, se le pone caechelate con soluciones y todo. Esto hace que el paciente, digamos, al ponerle una solución de este tipo, a través del colon, elimine las grandes cantidades de potasio, o se le hacen diálisis, ¿verdad? Así es de sencillo. No tan sencillo, pero así es como se puede resolver. Las cantidades de potasio en sustitución es un poco más libre, más manejable. Cuando el valor del sérico potasio es por debajo de 4 miliequivalentes por litro, se le puede dar por la vía oral y se da hasta 40 miliequivalentes. Pero cuando no se puede dar por la vía oral, entonces se da por la vía endovenosa, 20 miliequivalentes cada 2 horas. Bien. Creí que había traído yo lo de la solución. No. Lo del sodio. No, creo que no lo traje. Bien. Cuando nos falta miliequivalentes de, digamos así, de sodio, vamos a ver un poquito más para acá. Sí. Lo que se hace es aplicar una fórmula donde dice sodio real menos el sodio ideal y se aplica la formulita. Todas esas fórmulas están en los libros, por eso es que nunca se las pongo yo, porque es más práctico copiarla del libro y ustedes la aplican ahí. De hecho les cuento que yo no pregunto eso en los exámenes porque no tiene sentido. Nadie se aprende esas fórmulas sino hasta cuando las requiere en el momento. Y todos los libros la tienen, así que entonces no hay problema. Pero lo que se hace es, del sodio real se le resta al ideal y entonces se ve la diferencia que hay en cuanto a miliequivalentes. Entonces se planifica darle una cierta cantidad de miliequivalentes que no debe de sobrepasar de más de 20 miliequivalentes cada 24 horas. Eso sí lo debe aprender uno. Si el paciente tiene un déficit de 60 miliequivalentes, entonces quiere decir que le va a llevar 3 días la reposición. Y a eso se planifica. Se planifica el goteo y se planifica la cantidad de agua que va a llevar el sodio. Entonces, algunos quieren apresurar eso y en 24 horas pueden poner los 60 miliequivalentes agregando aquellas ampolletas de sodio al 10%, que tienen, bueno, habría que ver, porque depende de la marca, la cantidad de miliequivalentes, y así ajustan los miliequivalentes para tratar de reponerlos, pero eso no se debe de hacer porque se puede producir la famosa mielinólisis pontina y protuberencial, que es igual a muerte cerebral.
De tal manera que hay que tomarse uno su tiempo. La mayoría de los médicos, ¿qué hacen con esas situaciones? Que cuando ya han corregido la causa primaria, inmediatamente le dan al paciente que coma sal, porque aparte es ponerlo endovenoso y aparte darlo por la vía oral. De tal manera que entonces quien mejor controla la situación es el riñón. El riñón se da cuenta que ya está entrando sodio y entonces también empieza a eliminar cierta cantidad para darle cierto reciclaje al sodio y lograr quedarse con el mejor que está entrando, eliminar el viejo sodio y lograr los niveles que requería. Ahora, si el paciente está inconsciente, entonces sí nos cuesta a los médicos hacer todo el trabajo. Bien. Este caso clínico es el clásico caso clínico que está en el libro de ustedes. No lo copien, porque no vale la pena copiar este caso clínico, doctores, sino que este caso clínico está en el libro de Schwartz y ustedes lo pueden leer y por favor háganlo, porque la mayoría de las veces todos los estudiantes me dicen, mire doctor, no sale. Y yo les digo cada vez que lo hago, sí sale, doctores. Solo apéndense a seguir los pasos que están estipulados ahí y el ejemplo que les dan. Y sí sale. Es un caso cabalmente para el cálculo de cómo administrar las soluciones. Si nosotros usamos este método para la administración de líquidos, no vamos a tener fallo nunca, doctores, porque este método se aplica incluso en niños, en bebés. Pero a veces los médicos somos tan apresurados que no podemos contar con mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, póngale, si el paciente es por debajo de 50 años, decimos, póngale una solución de lactato de Ringer 1000 para 8 horas. Eso significa que va a tener un conteo de gotas de 40 gotas por minuto. ¿Ya ven que ya me lo sé yo? Es fácil. Entonces, va a pasar en ese tiempo, quiere decir que en 24 horas le va a pasar al paciente 3000 ml, que es una cantidad aceptable, manejable para alguien que está sano y que tiene un problema quirúrgico, por supuesto, pero que tiene la función cardiovascular normal. Y lo podemos manejar así. Si nosotros vemos que ya son viejitos, entonces decimos, dele 1000 de solución de lactato de Ringer para 12 horas o para 10 horas. Y así entonces se va acelerando, digamos, el goteo va a ser el mismo y la cantidad va a ser inferior para no sobrecargar al corazón del paciente y que no entre en insuficiencia cardíaca. Es decir, vamos dando menos líquido. En este caso sería como 2100, 2500. Pero si ya es muy viejito y tiene ciertas condiciones cardíacas, obligadamente tenemos que tomar en consideración esas y tendríamos que monitorizar, como ya les platiqué, de cómo se hace para que se manejen los líquidos. En tal caso, nos apoyamos de los internistas o lo transferimos a una unidad de cuidados intensivos para que pueda ser manejado. Pero los pasos en esta fórmula que está aquí es muy sencilla. Y quiero que pongan mucha atención porque esto es lo último de la clase de hoy. Si nuestro paciente está entre 0 y 10 kilos, le damos 100 mililitros por kilogramo al día. Fíjense cómo está de sencillito. Si nuestro paciente, digamos, llegara a pesar 25 kilos, entonces nosotros damos, aquí dice, para los primeros 10 kilos de esos 25, le damos 100 mililitros por kilo. Y para los siguientes 10 a 20, o sea, nos sobraron 15, ¿verdad? Porque dijimos 25, usamos ya 10, nos quedaron 15, le vamos a administrar
otros 50 mililitros por cada kilo día adicionales. Como dijimos que era 25 kilos, entonces administramos 20 mililitros por kilo al día, debido a que, digamos, la paciente ya tiene un peso superior a los 25 kilos que habíamos dicho. Entonces, si teníamos 25 y es una paciente, como está este ejemplo, que tiene 60, aquí está la clave para que ustedes vayan haciendo las restas y vayan finalmente por el otro lado haciendo las sumas de los mililitros, y les va a dar entonces la cantidad que debemos de administrarle exactamente. Aquí dice 2100 mililitros para el día. 1000 para los primeros 10, correctos. 10 por 100, eso es. 500 para los 20 siguientes, porque estamos tomando el ejemplo de 60, ¿verdad? Y luego 10 por 50, porque nos quedaban solo 10, por los mismos 50 que está aquí en el 2, y queda 80 mililitros que no hemos tomado en cuenta para los últimos 40 de peso corporal que la paciente tenga. De tal manera que entonces esto nos engloba la cantidad de 2100. Si la paciente vuelvo a repetir, si la paciente tiene un corazón, un sistema cardiovascular y pulmonar sano, si nos pasamos 10, si nos pasamos 20, si nos pasamos 500, no va a haber problemas, doctores. No le tengan miedo. No tiene que ser absolutamente exactísimo, no. Pero sí, digamos, si es un anciano cardiópata que tuvo un infarto, por ejemplo, o que si está en un intensivo porque se le hizo un bypass coronario o por una cirugía de corazón, esto es obviamente que va a tener muchísima importancia. Bien, doctores, vamos entonces a dejar aquí ya esto. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Doctor, disculpe. Dime. No sé dónde se están guardando las grabaciones de sus clases. En mi lugar. Este es en mi lugar, en mi sitio. Yo ya vi que están todas las que yo he grabado, están en mi sitio. Las que al inicio no grabamos, y yo les dije con el doctor Branley, están en el lugar del doctor Branley, que están grabadas. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, hay unos documentos que les subí también, creo que hay un documento que subí yo al respecto de esto, como para hacer un ejercicio. Es un taller, es un ejercicio que se puede hacer con esto. Si les da tiempo, léanlo. Si no, por favor, por lo menos hay que leer el libro, eso sí, porque estas clases de ahora hay que ir acelerados. Ahorita hay que darle duro. Mañana nos toca un tema que se llama cicatrización, que es un tema también casi de medio capítulo del libro, para que ustedes no se me atrasen. Y vamos sobre la marcha, entonces no nos podemos atrasar ni un día para que todo les salga pero de al pelo. Bien, entonces lo dejamos aquí, doctores. Vayan a descansar los que tienen que descansar.